Muy bien, ya iniciamos entonces en este diploma, la primera sesión de este diploma, donde vamos a tratar pues los principales trabajos de alto riesgo. Vamos a tocar uno de los temas más importantes, vamos a ver pues justamente con el ingeniero Henry Paniagua, que ya se encuentra en sala. Vamos a ver cuáles son esos permisos, esos controles, la supervisión que se necesita, qué es lo que tenemos que verificar para poder nosotros dar inicio tanto en la parte operativa como en la parte de supervisión para trabajos de alto riesgo, que definitivamente pues son trabajos que su mismo nombre lo dice, son trabajos que podría costarte la vida, son que pueden generarte riesgos de fatalidades y que definitivamente pues tienen que aplicarse controles. Bienvenidos nuevamente a cada uno de ustedes, ya se están uniendo dentro de esta sala los compañeros, los participantes, y bueno, permítame hacer una breve presentación y una introducción por parte de nosotros. Somos un instituto de especialización profesional Elevate Perú y se complace en presentar en esta oportunidad un diploma de altísima calidad de especialización profesional para que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de poder elevar sus conocimientos, descubrir el verdadero potencial que ustedes llevan dentro, y gracias a nuestros convenios y alianzas que tenemos a nivel de institutos y empresas, tanto públicas como privadas, hacemos realidad este diploma de acceso libre para cada uno de ustedes. Lo único que sí les pido y les doy un consejo importante es que estén presentes sesión a sesión, sean constantes, tengan la determinación y también tengan la constancia para poder continuar sesión a sesión, ya que este diploma justamente es un diploma técnico, pero también es consecutivo. Si te perdiste esta clase, pues ya no vamos a poder de repente continuar. Por eso es importante y se está grabando también esta sesión para que puedas pues continuar de manera progresiva en este aprendizaje, en esta capacitación de trabajos de alto riesgo. Te comento también que es importante que puedas tener a la mano lápiz y papel para que puedas apuntar cualquier información relevante que el ingeniero Henry nos va a ofrecer el día de hoy. Creo que es importante, además también a todas las personas que se encuentran dentro del grupo de WhatsApp, estamos armando paquetes de información adicional que nos ha compartido el ingeniero Henry Paniagua, donde hablamos de plantillas, checklists, estamos hablando de bastante material adicional que va a ser como fuente de consulta y guía para poder nosotros ejecutar, controlar y supervisar trabajos de alto riesgo. Bien, entonces mi nombre es Povedón. En breve voy a compartir mi número de teléfono corporativo para que puedan ustedes hacer las consultas correctas en su momento, ¿sí? Y yo pueda guiarlos en todo su proceso de aprendizaje en este diploma de especialización profesional. Estamos admitiendo ya a los demás participantes y bueno, déjeme darle pase en esta oportunidad ya al ingeniero Henry Paniagua. Es un gran profesional, ingeniero, muchos años de experiencia, ya casi 17 años de experiencia en el rubro industrial, liderando proyectos y liderando equipos en seguridad, salud del trabajo y medio ambiente. Ingeniero Henry, muy buenas noches, le doy pase. Bien, buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Fuerte y claro, ingeniero. Listo. Gracias. ¿Me confirma si se ve la presentación? Sí, se ve perfectamente. Y pasa la diapositiva, sí pasa, ¿no? Correcto, así es. Listo, buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar a esta diploma. En realidad, para mí, una especialización muy importante en la materia de HSE o SOMA, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, ya que en varios sectores, en varias industrias a nivel nacional y mundial, se realizan trabajos de alto riesgo. Están catalogados 5 tipos de trabajo de alto riesgo, como son trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con energías peligrosas,
trabajos en altura y trabajos en excavaciones. Muy aparte que existen normativas internacionales como estándares y también normativa nacional. La transversal, que es la ley 29783, y las sectoriales para el sector minero, hidrocarburo, eléctrico u otro tipo de industria. Me vuelvo a presentar, de repente algunos de ayer pudieron asistir al webinar, un webinar de 45 minutos, 60 minutos que se pudo dar como introducción sobre la matriz IPER-C, un poquito de conocer cuál es la metodología y de cómo se usa esta herramienta IPER-C. Es una herramienta preventiva que pude dictar de ayer, y el día de hoy vamos a iniciar con un poco de introducción al concepto de alto riesgo, a la gestión de trabajo alto riesgo. Uno de ellos son los permisos de trabajo y ATS, y de ahí continuaremos con controles operacionales para trabajos de espacio confinado, trabajos en caliente, y así sucesivamente hasta llegar a las 5 sesiones. Me vuelvo a presentar, bueno, mi persona es ingeniero industrial, ya casi 17 años en sector de hidrocarburos. Bueno, he pasado por varias áreas y en realidad pues me gustaría compartir todo el know-how que he tenido con ustedes y también intercambiar en caso hubiera algún aporte o recomendación para poder intercambiar también información. Aparte de esta diapositiva, hay material informativo complementario. En realidad hay mucha normativa internacional y mucha normativa nacional sobre trabajo de alto riesgo que se puede usar para poder tener como input en la especialización que ustedes van a tener y quizás en la supervisión que estén ejecutando o van a postular. También he sido auditor líder IRCA, también auditor interno en Trinorma, y bueno, actualmente estoy liderando el equipo de seguridad, higiene industrial y seguridad patrimonial en el sector de carburos en la ciudad de Talara. Esta es la estructura de esta diploma. Si bien es cierto, vamos a ir a los controles operacionales para trabajos de alto riesgo, catalogados como los espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos eléctricos o energías peligrosas, trabajos en altura y trabajo de excavación. Sin embargo, me gusta mucho a mí dar una introducción, ¿no? Ya que el público puede ser un personal que primera vez que escucha el tema, hay personal que quizá ya lo ha visto, hay personal que lo está ejerciendo, hay personas que va a querer seguro fortalecer sus competencias. Entonces siempre es bueno un refresh, una introducción y una base normativa, porque es mi estilo de poder dictar siempre los diplomas, dar una breve introducción. Para ello, se ha considerado explicar dos herramientas de control para alto riesgo, como son los permisos de trabajo. La palabra permiso ya viene en un sinónimo de autorización. Autorizas un trabajo o permiso de trabajo, autorizas un trabajo de alto riesgo, vamos a ver concepto de riesgo también, en forma segura. Es decir, si las condiciones que se encuentran en el entorno de trabajo son seguras, entonces yo voy a autorizar o dar un permiso para que se realice ese trabajo de alto riesgo. De ahí viene el concepto o el input para permiso de trabajo. Y el ATS es un análisis de trabajo seguro o análisis de tarea seguro, que es un resumen de un hiper continuo o específico a esa tarea. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura. Por favor, atentos a estas 5 sesiones. El día de hoy, 15 de mayo, el día viernes 17, el día lunes 20, estaremos con trabajos eléctricos, el día miércoles 22 con trabajos en altura y el día viernes 24 con trabajos de excavación y un feedback. También se puede hacer un tallercito y quizás algunas preguntas de un examen puntual nomás, ¿ya? Bien, es importante saber que en una organización debe establecerse un sistema de gestión de seguridad, o sea, un conjunto de elementos, recursos y todo lo que interactúe en una empresa, contratistas, personal, maquinarias, herramientas, vehículos, procesos, personal propio, tercero, todo lo que interactúe en una empresa se tiene que gestionar de manera segura. Para eso son los sistemas de gestión. Dentro del sistema de gestión existe un elemento que en realidad es el corazón de la gestión de seguridad en una empresa,
como lo es la gestión de riesgo. Si yo gestiono bien mi riesgo, porque vamos a hablar de trabajo de alto riesgo, entonces tengo que gestionar bien mi riesgo, yo de alguna manera voy a asegurar que mis procesos, mis actividades, mis tareas, mis trabajos, riesgo, se realicen de forma segura y se eviten accidentes o incidentes. Y para ello hay una metodología considerada con esta internacional como la gestión de riesgo. Comprende 6 etapas. Como entrada, se debe definir la metodología cuantitativa, cualitativa, pero los pasos del 1 al 6 siempre se van a dar. Primero, en toda tarea, en toda actividad, en todo trabajo, se deben identificar los peligros. Por cada peligro va a haber un riesgo. Por cada acto inseguro o su estándar, va a haber un riesgo. Por cada condición insegura o su estándar, va a haber un riesgo. Por cada escenario con potencial de daño, va a haber un riesgo. Entonces se tiene que primero identificar, reconocer, observar. Segundo, se tiene que evaluar, analizar estos riesgos. ¿Cuál es más probable? ¿Cuál es más severo? ¿Dónde puede suceder con mayor frecuencia? ¿Dónde puede ser la consecuencia mayor o catastrófica o mortal? Entonces tiene que analizar y evaluar. Tercero, es tomar decisiones, determinar controles, medidas de control, que es lo que vamos a estudiar, los controles operacionales para alto riesgo, para encapsular el riesgo, esté bajo control de la organización. En campo, o como se dice, primacía de la realidad, estos controles que yo he determinado en mi IPRC, en mi ATS, en mi permiso de trabajo, en mis procedimientos, se tienen que implementar, ejecutar, primacía de la realidad. Uno de los módulos que vamos a estudiar es trabajos en caliente. Entonces, si en mi análisis de riesgos yo he determinado que tengo que utilizar prueba de explosividad antes de iniciar un trabajo en caliente, que vamos a verlo más adelante, entonces en campo se tiene que medir la atmósfera por atmósfera explosiva o atmósfera peligrosa. Y se tiene que hacer con un equipo de medición calibrado, como son los detectores multigases o explosímetros. Entonces, la gestión de riesgo no solamente queda en un papel, no solamente queda en un permiso, no solamente queda en un ATS o un IPRC. Se tiene que en campo evidenciar. Pero ahí no queda todo. Esta metodología también incide en el seguimiento, ojo, seguimiento a la implementación de los controles y revisar la eficacia. O sea, mira hasta dónde llega la gestión de riesgos. Es decir, vuelvo al mismo ejemplo, trabajo en caliente, uno de los controles es prueba de explosividad. Ok, ¿con qué lo haces? Con un explosímetro. Ah, mira, mide esa explosividad, sí, mira, marca 0, porcentaje de LED, oxígeno 21.5 dentro del rango, entonces lo apunto en mi permiso de trabajo. Ok, pero veamos más allá, se puede revisar la eficacia. Oye, ¿cómo pruebas, cómo tomas la explosividad? Ah, mira, yo de lejito nomás, el trabajo está aquí a 5 metros, de aquí nomás hago la prueba. O en un espacio confinado. Oye, ¿cómo haces para que llegues a ese espacio reducido y puedas monitorear la atmósfera peligrosa? ¿Utilizas una cánula, una manguera? No, solamente de lejito lo hago. Oye, ¿cómo lo tomas la explosividad? Ah, el sensor para adentro, o sea, no queda para afuera, que normalmente se utiliza aquí, a la altura del pecho o portátil, ¿no? Entonces, la forma como se utiliza no es la adecuada, entonces se tiene que revisar la eficacia. Otro ejemplo, todo equipo de medición para medición de atmósfera peligrosa, sea explosiva o peligrosa por la salud, tiene que estar el equipo calibrado, porque es de medición, y calibrado el equipo y calibrado el patrón, y contar con certificado vigente. Y la persona que lo usa tiene que tener una capacitación del fabricante o de la supervisión que utilice ese equipo. Entonces, ¿se puede revisar el certificado de calibración del explosímetro? Sí. Entonces el control no es eficaz. Entonces, miren, esa partecita que yo he resaltado con rojo
que para mí es la parte más importante, más allá de la metodología IPRC o ATS. En campo, ejecutar los controles. Mucho más para los trabajos de alto riesgo, con mayor razón. ¿Ya? Y ante un cambio, durante el desarrollo del trabajo, durante el desarrollo de la excavación, durante el desarrollo de una obra, durante el desarrollo de un proceso, durante el desarrollo de un proyecto, siempre hay la probabilidad que haya un cambio. Entonces, el cambio puede ser cambio de herramientas, cambio del proceso, cambio de residente, cambio de equipo, cambio del procedimiento, o estás excavando bajo suelo y de repente no habías mapeado que hay líneas de gas o líneas eléctricas y aparece una línea de gas. Entonces hay un cambio. ¿Ese cambio qué quiere decir? Que se tiene que volver, por eso que está en la parte central y es transversal, se tiene que volver a identificar los peligros que tuve en mi línea base, volver a analizar los riesgos, si son la misma probabilidad o la misma severidad, y volver a revisar los controles. ¿Son suficientes los que tomé al inicio del servicio, al inicio del proyecto, al inicio de la tarea, o requiero controles adicionales? Y vuelvo al ciclo, en campo implementarlos, seguimiento, medición y revisar la eficacia. Y esto es cíclico, señores. Esta es la famosa gestión de riesgos. Si uno hace una buena gestión de riesgos, es poco probable que ocurra un accidente. Y si ocurre un incidente, pues va a ser sin daño de la persona. Entonces, esa es una metodología que voy a dar como introducción a lo que vamos a ver a los trabajos de alto riesgo. ¿Ok? Bien. ¿Qué es un IPRC? Es una herramienta, es una técnica, es un proceso. Se identifican, se evalúan a medida de control, se reduce el riesgo y se evalúan controles adicionales. Y ojo, todos los trabajadores deben conocer a los riesgos que están expuestos. ¿Ya? Este es el concepto resumen de lo que es un IPRC. ¿Cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? Es importante saberlo, porque si voy a explicar sobre trabajo de alto riesgo, tengo que saber qué es un riesgo. Bien, ante cualquier condición, acto o fuente o la combinación de estos escenarios con potencial de daño, siempre va a haber un riesgo. Va a existir la probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de exposición, la probabilidad de estar en contacto con un peligro y el resultado de ello va a ocasionar una consecuencia y esta consecuencia va a tener un nivel de severidad. En otro caso, la magnitud del daño. Puede ser algo leve, algo medio o algo alto o crítico. ¿Ya? Los peligros se identifican, los riesgos se evalúan. Para que no se olviden, causa-efecto. En el peligro, causa de incidentes, accidentes, riesgo, las consecuencias, cuando ya se materializa el peligro. Para que sea considerado un riesgo, tiene que ver la probabilidad y la severidad de las lesiones. Ojo ahí, probabilidad y severidad. Ejemplo, ya vamos a entrar a los trabajos de alto riesgo, pero voy a dar un ejemplo. Trabajos en altura. ¿Cuál es la probabilidad que existe en un trabajo en altura? ¿Cuál es la probabilidad de riesgo? ¿Quién me puede decir cuál es la probabilidad de riesgo en un trabajo en altura? ¿Quién me podría decir? Te puedes caer. Ok, caída libre, caída a distinto nivel, ¿no? Es como en casa, veamos ejemplo en casa. Veo un niño que está aprendiendo a caminar, está aprendiendo a correr, y quiere subir a bajar, no sé, a un objeto, juguete, en altura, en el ropero que está, no sé, a 1.5 metros, 2 metros, no sé. Entonces, esta persona que va a subir, en el caso que sea un niño, tiene el riesgo de una caída libre a distinto nivel. Esa es la probabilidad. Y se hacen la pregunta, ¿qué pasa si se cae a distinto nivel? Entonces, va a tener alguna consecuencia, va a tener algún daño. Puede ser leve, puede ser moderado, o puede ser grave o fatal. Cuando yo combino
probabilidad de severidad, estoy hablando de un riesgo. Y eso surge producto que me expongo ante un peligro. ¿Ok? Entonces, ese concepto como supervisores de trabajo alto riesgo debe quedar claro. Es la base, ese fundamento para poder entender los controles en trabajos catalogados de alto riesgo. ¿Y por qué son de alto riesgo? Porque es alta probabilidad que ocurra y alta severidad de la consecuencia. Caída en altura, la severidad puede ser alta, ¿no? A 2 metros, a 3 metros, a 10 metros y sin ningún control, entonces puede ser hasta fatal. ¿Correcto? Entonces, este concepto que quede claro, por favor, para poder continuar y entender los trabajos de alto riesgo. ¿Ok? Que es un riesgo, lo menciona la misma normativa, tanto la reglamentación en reglamento de la Ley de Seguridad en el Trabajo y tanto el estándar 45001, que es un estándar internacional para sistemas de gestión de seguridad, siempre combina dos elementos, combina dos parámetros, la probabilidad de ocurrencia y la severidad de los daños. Tiene que ver esas dos palabras para que sea considerado riesgo. Ejemplo, si estoy expuesto a una escalera, subir y bajar, que la escalera no cuente con pasamanos o de repente está en mal estado, entonces esa falta de control, esa condición insegura o su estándar ocasiona un riesgo. La probabilidad de que alguien pueda caerse, alguien se pueda tropezar, no tenga donde sujetarse, pierda los 3 puntos de apoyo y ocasione un daño, golpe o fracturas. ¿Ok? Ok. En conclusión, para ya resumir el concepto peligro-riesgo, el peligro es cualquier cosa, se puede decir, o situación, condición o fuente o combinación de ello con potencial de daño. No es lo mismo que riesgo, el riesgo es la probabilidad que ocurra un daño y su severidad. El riesgo siempre tiene que reducirse, tiene que capsularse, tienen que aislarse, y para eso hay una jerarquía de controles. ¿Ok? ¿Cómo identifico un peligro en un área de trabajo? Pues considerando la fuente que lo genera, la situación o el escenario que lo genera, o el acto que genera, que en realidad en estadística de investigación de accidentes se dice que el 80% de accidentes es por actos inseguros o subestándares y originados por factores personales que conllevaron a un acto subestándar. ¿Ya? Entonces, el peligro se tiene que identificar. ¿Cuál es la situación que puede ocasionar un daño, la fuente que origina un daño o el acto que puede originar un daño? La observación, el reconocimiento, la inspección en campo, porque en realidad los trabajos de riesgo se verifican en campo, es clave, es fundamental para poder identificar los peligros. Como acto tenemos trabajos en altura, personas, seres humanos, individuos, grupos de trabajo que van a subir a un lugar determinado a hacer una actividad puntual. Pueden subir a pintar, a arenar, a soldar, a cambiar o hacer algún trabajo de mantenimiento rutinario o no rutinario. Pero si lo hacen a mayor de 1.8 metros sobre el nivel del suelo, es considerado en altura. Y sobre eso vamos a explicar un módulo. Trabajos en espacio confinado, personas que van a ingresar a un espacio reducido. ¿De dónde viene la palabra confinado? Vayamos a la marzo 2020, la pandemia, ¿no? Emergencia sanitaria. Salió el presidente Vizcarra, un 6 de marzo, recuerdo muy bien, y dice, empieza una emergencia sanitaria y uno de los controles era estar confinado. Así dijo, ¿no? Y va a ser solamente 30 días, dijeron, ¿no? Y van a salir por apellidos a comprar, un día hombres, otro día mujeres, en fin. Esa pandemia duró casi 2 años, la emergencia sanitaria se extendió casi 2 años. ¿Y por qué se ha confinado? Porque tienen que estar reducidos, encerrados. Entonces, la palabra confinado es reducido, encerrado, espacios reducidos o encerrados, en la cual pueden haber, dentro de ese espacio reducido, puede haber una atmósfera peligrosa por atmósfera explosiva o por algún componente tóxico que puede afectar
a la salud de los trabajadores. Y también pueden haber otros peligros dentro de un espacio confinado. También vamos a ver un módulo de trabajos en caliente, con soldadura, con corte, con esmerilado. También son trabajos considerados también de alto riesgo. Y también pueden haber peligros de acuerdo al entorno, por falta de orden y limpieza, condiciones inseguras, por pisos resbaladizos, zanjas abiertas, escaleras y barandas. Hay una infinidad de peligros que se pueden identificar en una área. ¿Ok? Ok. Identifico el peligro de riesgo y puedo hacer mi análisis. ¿Qué puede suceder ya voy un poquito introduciendo trabajo de alto riesgo, ¿qué puede suceder en un trabajo en altura? Me puedo caer, caída de distinto nivel. ¿Y con qué frecuencia? Dependiendo de la actividad que realice. ¿Con qué severidad? Dependiendo de la altura y dependiendo, ojo, de los controles existentes. Siempre cuando se analice el riesgo o se evalúe el riesgo, se tiene que considerar los controles existentes. Si la persona utiliza un sistema en altura, anticaída, un sistema de equipo de protección personal, de protección colectiva, de ingeniería, entonces tiene controles. ¿Y ese control qué va a hacer? Va a hacer que la probabilidad de caída la reduzca o, si cae, no lleve a una severidad grave y con el plan de rescate pueda mitigarlo. Entonces, ahí viene la medida de control en base a la evaluación en base a riesgos. ¿Ya? Entonces, este es otro concepto para poder entenderlo después de la identificación de peligros y riesgos, el análisis. Y el análisis de riesgos se hace considerando los controles existentes. Si tiene todos los controles, empezando por la eliminación, los de sustitución, ingeniería, administrativos, que en realidad están en la mayoría de controles, y por último, el equipo de protección individual o personal o colectiva, pues el riesgo va a estar controlado, va a estar encapsulado, se va a reducir y se pueden autorizar trabajos, se pueden autorizar tareas. ¿Ya? Ok. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Ingeniero, buenas noches. Adelante, buenas noches. Una consulta. Cuando hablamos de espacio confinado, por ejemplo, cuando va a construir una zanja, ¿no? Supongamos un ducto para cables de media tensión, ¿no? Para una subestación de distribución. ¿A partir de cuántos metros de profundidad se va a considerar espacio confinado? Muy buena pregunta. Un espacio confinado se considera a partir de 1.2 metros bajo suelo. Justamente cuando lleguemos a espacios confinados y a excavación, ahí hay dos escenarios. Trabajos bajo 1.2 metros bajo suelo, espacio confinado, excavación, y 1.5 bajo suelo, altura. O sea, si excavas más de 1.5 bajo suelo, tienes tres escenarios, considerados como altura, considerado excavación y considerado confinado. Y ahí los controles se aplican como los tres tipos de trabajos. Vamos a llegar a eso, a trabajo de excavación. Justamente hay unos controles ahí para trabajos simultáneos. ¿Ok? Bien, ingeniero, gracias. ¿Listo? Este es un ejemplo en donde se puede hacer ese análisis de riesgo considerando los controles existentes. Vean en la imagen de la parte superior a la parte inferior. En la parte superior hay una actividad puntual de una persona, un trabajador, cuya tarea, cuyo rol, cuya función le pagan para alimentar a este leoncito. Entonces, hay un peligro, hay una fuente que puede originar un daño a la persona y no hay una medida de control, ni siquiera una protección personal. Entonces, la exposición es grande, la probabilidad de contacto es grande, por lo tanto, la probabilidad que ocurra un accidente es alta. El 5 es el valor más alto y el 1 es el valor más bajo. Entonces, probabilidad muy alta y consecuencia, con ese peligro que ven ahí, es muy alto. Ya es una forma didáctica de poder entender la evaluación de riesgo, porque eso se hace en los trabajos de alto riesgo. ¿Qué es un riesgo? La combinación de probabilidad y severidad del daño.
Si me dicen evalúa el riesgo, voy a evaluar la probabilidad y la severidad del daño o consecuencia. Si combino estos dos valores, obtengo un riesgo extremo, crítico. También le llaman intolerable. Siguiente imagen, parte superior, la segunda imagen de arriba hacia abajo. La persona se establece una medida de control. La persona se coloca un EPP, protección personal, que suele ponerse todo el personal que labora en una industria antes de ingresar a la jaula para alimentar al león. Pero miren, la probabilidad del valor no se mueve, sigue siendo muy alta. Pero la consecuencia quizás se puede bajar un poco, de 5 a 4. Quizás lo va a agredir, lo va a tumbar, puede mitigar el daño con ese tipo de protección. El EPP siempre es la última barrera y mitiga el daño, pero no elimina la fuente, no elimina el peligro y no aísla. Riesgo extremo, riesgo moderado. Aún sigue siendo un riesgo crítico. Tercera imagen, de arriba hacia abajo. La persona alimenta al león a través de un diseño, y cuando vean la palabra diseño, estimados, es un control eficaz, es un control de ingeniería, es un control de tratamiento y es un control de aislamiento. Y siempre en ingeniería se requiere un equipo multidisciplinario para aplicarlo, pero ese es más efectivo porque aíslas la fuente con la persona, y eso sí puede atacar la probabilidad y lo va a bajar de 5 a 3. Es poco probable que pueda ocasionar un accidente con ese tipo de control. Y por default, la consecuencia va a reducirse. Se puede decir que la primera imagen es intolerable, la segunda imagen sigue siendo moderado crítico, pero la tercera imagen ya es un riesgo bajo y puede autorizar un trabajo, puede autorizar una tarea. Pero vayamos a más allá. Doble control de ingeniería, control administrativo, entonces ya puedo reducir la probabilidad, cero probabilidad de accidente, cero probabilidad de exposición, cero probabilidad de contacto, y por default la consecuencia es 0. Bueno, ahí dicen 1. Entonces, riesgo mínimo. ¿Qué quiere decir? Que en una tarea, en un trabajo, en unas actividades de campo, se tiene que reducir los riesgos. Primero identificándolo, segundo analizando y evaluando, y de ahí reducirlo con las medidas de control, con las medidas de control. ¿Ok? Ok. Y esta es la jerarquía de controles que se aplican en cualquier tarea y mucho más en los trabajos de alto riesgo, en donde la mayor o el mayor enfoque que tenemos que tener en cuenta es tratar de eliminar los peligros o las condiciones inseguras o fuentes que originen un daño. Es el control más efectivo. Si a veces no se pueden eliminar, pues controles de sustituir, quizás sustituir la actividad, el proceso, el material o la sustancia por una menos peligrosa. Ejemplo, tengo un producto químico, tiene su composición física química y lo uso para limpieza, quizás para, no sé, limpiar la corrosión de una línea. ¿Ok? Entonces, me está cumpliendo mi tarea, el objetivo de limpiar, pero quizás este producto, su composición es peligrosa y quizás dañina para la salud. Puedo indagar en el mercado, adquiero otro producto químico, quizás ecológico, quizás menos peligroso, cumple mi objetivo, más caro quizás, pero sustituyo, reemplazo algo muy peligroso por menos peligroso. Si no se puede, controles de ingeniería, y ahí debo concentrarme también bastante. Controles de tratamiento, aislamiento, ingeniería, barrera mecánica, barreras guardas, sistema de ventilación, controles de inspección, de monitoreos, aislamiento de ruido, una serie de controles que existen para los trabajos de alto riesgo que vamos a estudiar uno por uno. Estos 3 primeros controles atacan a la fuente, te aíslan a la fuente y son consideradas barreras duras, ¿ya? Y son más efectivas. Está estandarizado a nivel mundial. El cuarto control, que quizás ustedes, algunos lo conocen en su mayoría, ejemplo, checklist o inspecciones, capacitaciones, charlas 5 minutos, hojas de seguridad de datos del material o MCDS, protoquímicos, supervisión, procedimientos, señalética,
prohibido, advertencia, obligación o situación de emergencia, los 4 colores de señalética, monitoreo, medición de gases, permiso de trabajo, que también voy a explicar, ATS, hiperces, son controles administrativos y en realidad son la mayoría de controles que conocemos como supervisores, que no está mal, sí se deben establecerse, sí se deben implementar, pero miren que son controles administrativos y son barreras blandas. Tratemos siempre de ir a la eliminación, después a la sustitución, o si no, a la ingeniería. Preocupémonos por eso, siempre en un análisis de riesgos es siempre multidisciplinaria, ¿no? El dueño de área, el mantenedor, el ejecutor, el de seguridad, y en conjunto haces un análisis de riesgo, y estableces controles, barreras duras y barreras blandas. Las blandas es por refablo, deberían implementarse, es por normativa, ¿ya? Por ejemplo, EPP es por refablo. Cualquier actividad que se realice en un área de trabajo, sobre todo los industriales, deben utilizar el equipo de protección personal. Hasta la ropa de trabajo es un EPP considerado. Y ojo, el EPP tiene que ser adecuado al riesgo. Ejemplo, si se hace un trabajo en caliente, que también lo vamos a ver, entonces tengo que tener un EPP adecuado al riesgo, que me proteja por la picadura, inhalación de humos metálicos. Entonces tengo que proteger mis vías respiratorias, proteger mis ojos, proteger mi rostro, proteger mi cuerpo. Entonces de esa manera estoy adquiriendo, usando equipos de protección personal o EPPs, o también le llaman EPIs, equipos de protección individual, acorde al riesgo, acorde a la tarea que voy a realizar. ¿Ya? Igual con los trabajos en altura. Van a haber uso de arneses de seguridad cuerpo completo, uso de arneses con línea retráctil, uso de andamios, uso de plataformas. O sea, va a depender del riesgo y en base a eso utilizaré o determinaré qué equipo de protección personal. ¿Ok? Entonces, esta es la introducción que estoy dando para la gestión de riesgos y es importante tener en cuenta, porque esto se aplica en todos los trabajos catalogados de alto riesgo. Ingeniero, ¿me permite una consulta, por favor, en relación a los EPPs? Sí, sí, adelante. Mire, por ejemplo, ¿no? Si revisamos la NFPA 70E, ¿no? Entonces, para el tema de guantes aislantes, ahí te menciona, ¿no? Que cada 6 meses hay que hacer pruebas para validar la resistencia de aislamiento de los guantes, ¿no? Y pruebas rutinarias como son el checklist, como menciona, la inspección visual, y, y pruebas rápidas como son el uso de bombín, ¿no? Para determinar la condición del guante, ¿no? Ahora, si yo tengo un personal en campo, ¿no? Sea una refinería, una mina que está netamente a oficina técnica, ese personal pues normalmente usa un traje, un mameluco contra arco eléctrico, pero este traje no ha sido sometido a ningún esfuerzo, simplemente el operario está en oficina. Ese traje tiene una vigencia o vida útil, o cada cuánto tiempo, o el certificado que es emitido por el fabricante, ¿cuántos años de validez tuviera? Ya mira, respecto a los EPPs, va a depender del tipo de EPP y de acuerdo a su certificación que se otorga el proveedor, ¿no? Si la norma técnica o el certificado del fabricante te dice que tiene que tener una vida útil, entonces esa va a ser la vigencia, ¿no? Pero si no certifica su vida útil o su periodo de vigencia, entonces va a depender del uso y las inspecciones rutinarias que se hagan los EPPs. Es como los cascos, como los arneses, como los guantes. No, o sea, no hay exactamente una vigencia de todos los EPPs. Va a depender del fabricante, del proveedor, y si no establece una vida útil o una vigencia, depende de la inspección. Si tú al mes inspeccionas y está en mal estado, tiene una avería, tiene una contaminación o algún tipo de residuo, entonces ese EPP se descarta. Ya es como los arneses. Antes había normas que decían que los arneses duraban 5 a 7 años, pero hoy en día no dice un periodo. ¿Por qué? Porque tú al mes puedes usar el arnés y ha sido machado con un producto químico.
Entonces, ya esa red de tu inspección mensual ya no sirve, ya tiene que descartarse. ¿Ok? Entonces va a depender de las inspecciones que hagan rutinarias de los CPPs. Si es utilizado en campo, se hace inspección diaria, semanal, dependiendo tu análisis de riesgos. ¿Ya? Sí, ya, correcto, gracias. Bien. Aquí, esta es la jerarquía de controles, un poco para hacer un cuadro comparativo, donde pueden ver ahí la NFPA 70E, que es la norma para seguridad eléctrica en lugar de trabajo, la ley de aseguración de trabajo, que es transversal, bueno, que aplica a cualquier sector, minero, hidrocarburos o eléctricos o cualquier sector, medianas o empresas grandes, privadas o públicas, la ley 283 es transversal, la ISO 45001, que es un estándar internacional voluntario que establece sistemas de gestión de seguridad en el trabajo, y la reglamentación sectorial en el sector minero, también en el sector hidrocarburos. Entonces, miren la coincidencia. Siempre el primera barrera de control o el primera prioridad, pero eso es jerarquía, es tratar de eliminar cualquier condición o fuente que tenga potencial de daño. Segunda barrera es sustitución. Sin embargo, la ley ahí tiene un vacío, en realidad yo le digo, porque eso también ha sido así en congresos que han participado varios. La ley mantiene el control de ingeniería como segundo orden y la sustitución lo pasa al cuarto. Pero en realidad les digo que la sustitución es más eficaz que la ingeniería, porque sustituyes, eliminas, ¿ya? Pero es un cuadro comparativo que quisiera que conozcan porque existe esto, ¿ya? La tercera barrera, control de ingeniería, tratamiento, aislamiento, reorganización, técnico. A veces se requiere hasta presupuesto para esos controles. Es también un control muy eficaz. 1, 2 y 3 atacan a la fuente. Y cuarto, controles administrativos, que en realidad está toda la parte administrativa, capacitación, competencia, supervisión, monitoreo, y último, los EPPs. Y ojo, acorde al riesgo. ¿Hay estándares para EPPs? Sí, NIOS, ANSI, va a depender del tipo de EPP, si es de la cabeza a los pies, va a depender su estándar, el uso y para qué tarea la voy a realizar. ¿Ya? Entonces, esta es una jerarquía que deben tenerse en cuenta para cualquier tipo de tareas. Es lo mismo, bueno, lo descargué también de Sonafil, una forma de entender que los 3 primeros controles atacan a la fuente, ¿no? Y los 2 últimos controles, pues, atacan al entorno, al ambiente de trabajo y al receptor, sobre todo al colaborador, al trabajo, ¿ya? Barreras duras, las 3 primeras barreras de eliminar ingeniería, y barreras blandas, administrativos y EPP, acorde al riesgo, acorde al riesgo. Ahora vamos entrando ya a definiciones. Miren, el reglamento de la ley describe un concepto a lo que son tareas o actividades de alto riesgo. Son aquellas tareas que implican una alta probabilidad, por eso que era importante conocer el concepto de riesgo. Entonces, son tareas que implican una alta probabilidad de ser la causa directa de un daño a la salud del trabajador como ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza, sea en altura, confinado, caliente, excavación, gamografía o lo que fuera. La relación de actividades calificadas como la de alto riesgo será establecida por la autoridad competente. En el sector minero tendrá sus categorías, sector hidrocarburos, sector eléctrico tendrá sus categorías. El I+C es un documento que acompaña el permiso de trabajo porque hay un análisis de tarea, hay un análisis de riesgos, y en el cual se identifican las tareas, se identifican los peligros, se evalúan los riesgos y se establecen medidas de control. Y esto es parte de la gestión de los permisos de trabajo, es parte del manejo de los permisos de trabajo. Entonces, esto está normado en el reglamento de la ley. Hay una normativa, el Decreto Supremo 0398, que es la norma técnica del seguro complementario de trabajo riesgo. Bien. ¿Qué es este seguro complementario de trabajo riesgo? Todo empleador o toda empresa, cuando tiene en planilla su personal, en planilla, que declara la SUNAT, NPT, PLAME, paga un seguro básico, que es
del sueldo básico, creo que estamos ahorita en sueldo básico, creo que es 1.150, paga de esa base imponible el 9%, ¿no? Estamos hablando más o menos de 100 soles por ahí. El empleador aporta al Estado 9% de la remuneración mínima vital, ¿no? Y no le descuenta al trabajador y el empleador lo aporta a la SUNAT, al Estado ya. Ese es el seguro básico de salud, el de salud. Cualquier trabajador que está en planilla tiene derecho, después de una carencia de 3 meses, a atenderse a cualquier ambulatorio. Se siente mal fin de semana, un sábado, un domingo, un tema nutricional, tiene atención ambulatoria en su centro médico asistencial, que normalmente es en el de salud del Estado, ¿no? Salvo tenga una EPS, una empresa, una aseguradora privada. Sin embargo, hay actividades, tareas y sectores que están en el anexo número 5 de este decreto supremo 0398 que están catalogadas como alto riesgo. Y estas industrias, sectores, tareas, obligan a que el empleador, sobre todo minero, hidrocarburos, perforación, eléctricos, obligan a que cuenten con un seguro que complemente, que complemente al seguro básico. O sea, ese seguro básico que es el 9% que paga el empleador aporta de su plata para que cualquier trabajo sea atender, obliga a las empresas que tienen tarea de alto riesgo o sector de alto riesgo a contar con otro seguro adicional que complemente el seguro básico para trabajos de riesgos. Por eso se llama seguro complementario de trabajo de riesgo. Y esta normativa, que es muy antigua, en el artículo 1, describe la aplicación o el campo que tiene el FTR. Este seguro complementario, que creo que su tasa está en 1.23, 1.25%, es mínimo, otorga coberturas por accidentes laborales, por accidentes de trabajo. Es decir, si yo hago una tarea en altura, hago un trabajo en espacio confinado, hago un trabajo de excavación, hago un trabajo en una mina, hago un trabajo en una refinería o en una industria de alto riesgo, entonces, si yo me accidento producto de esa tarea, generar una tarea, y no cuento con un SSTR, que ese es gravísimo, inclusive hay multa por ello, con el otro seguro básico no me van a atender, no va a tener cobertura de atención, recuperación, hospitalización, rehabilitación, o si quedo inválido o fallezco, una indemnización o pensión de por vida. No me va a cubrir el seguro básico de salud. Necesito, y por eso es que es obligatorio, el seguro complementario de trabajo riesgo, SSTR. Y es por eso, de repente alguno de ustedes ha visitado a una empresa, industria, el sector minero, sector de hidrocarburos, sector eléctrico o manufacturas, donde les exigen que las contratistas o visitas cuenten con un SCTR, seguro complementario de trabajo de riesgo, tanto para salud y para pensión. Para salud es para la cobertura de cualquier accidente laboral, que te accidentes, bueno, atienden al herido, reportan, registran, investigan, el herido lo llevan a su centro médico asistencial, le dan descanso médico 10 días, un mes, recuperación. El STR te va a cubrir toda tu recuperación. Y si la persona fallece o queda inválido, se va a aplicar el STR de pensión, que es para indemnización y pensión de por vida. Entonces, esa es la ventaja y esa es la cobertura que tienen los SSTR de salud y de pensión. Y por eso que siempre se les exige a las empresas o a las contratistas o visitantes, cuando realizan tarea en una industria, que tengan ese seguro, para que tengan esa cobertura. Eso no se puede escapar, eso es un control de acceso en realidad. Las empresas lo solicitan como requisito de ingreso. ¿Ya? Entonces, esto para que tengan en cuenta como información complementaria, que es un SSTR, y eso se utiliza en los trabajos de alto riesgo. El empleador deberá revisar su matriz de identificación, análisis de riesgos, deberá identificar cuáles son las tareas que resultan con alto potencial de daño, cuáles son muy probables de ocurrir, cuáles son que puedan tener
consecuencias graves, una cirugía alta, ¿no? Dependiendo de los tipos de trabajo. ¿Ya? Entonces es importante revisar ello para mapear e identificar cuáles son las tareas de alto riesgo. Todo trabajo de alto riesgo se obliga, cuente con un permiso escrito de trabajo de alto riesgo, conocido como el PETAR, autorizado, firmado, si son turnos de 24 horas por cada turno, por el dueño de área, por el superintendente, va a depender también del sistema de la empresa, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, que el supervisor de seguridad no firma el permiso de trabajo, lo firma el supervisor del equipo o del área, lo firma el supervisor ejecutante de mantenimiento del proyecto y la contratista que ejecuta el trabajo. Pero hay empresas que sí agregan la firma del supervisor de seguridad, el supervisor HC. Va a depender del sistema de la empresa, pero sí tiene que tener una firma de un emisor y un ejecutor, ¿ya? Bien, va a depender también del tipo de sistema de la empresa. Ingeniero, permítame, justamente tenemos a Jan, que ha levantado la mano hace unos segunditos, acaba de bajar, no sé, Jan, ¿puedes de repente compartirnos tu consulta? Sí, adelante, Jan. Sí, ¿qué tal, ingeniero? Buenas noches. Justo en lo que estaba comentando en el tema de SSTR, tengo un caso, por ejemplo, el mío, mi experiencia y bueno, mi forma de trabajo. Yo trabajo para una empresa industrial pesquera, ¿ya? Yo veo lo que es el tema de activos de esta empresa. Entonces, trabajos como tal de electricidad no lo veo, no lo manejo, pero sí trabajo con los técnicos operarios. Entonces, en mi caso, no sé si podría tener ese tipo de seguro, ya que yo al ver los activos tengo que ver variadores de frecuencia, tengo que ver motores y bombas que a veces están en el techo y pues el techo de al piso al techo son por un aproximado de 10 a 12 metros de altura, pero igualmente no subo con mis EPPs y todo mi equipo de protección. Yo, si no necesariamente tengo que manejar esos equipos, pero sí yo los verifico y tengo que verlos por el tema de activos y patrimonio de la empresa, también me correspondería, por decirlo así, ese CTR. Claro, porque está catalogado un trabajo en altura como alto riesgo. Entonces, en caso de tener algún evento, Dios no quiera, eh, tu seguro básico de salud que tenga el trabajador no le va a cubrir, va a tener una cobertura de atención. Y si cae inválido o fallece, no va a tener una indemnización o una pensión, ¿no? Entonces, en el anexo 5 hay una lista de sectores, actividades y tareas. En realidad es bien extensa, y ahí sí menciona, ¿no? Trabajos en altura, son considerados de alto riesgo, por lo cual esa actividad que se realice se solicita que tengan esa cobertura, el STR. Es un 23%, en realidad es bajo el costo, pero eso te permite tener una cobertura, o sea, de una contingencia para que tengas la atención, la hospitalización, la recuperación, la medicina que tiene que atender al trabajador producto de un accidente laboral, ¿no? Porque en esa tarea, me imagino que hay una orden del empleador, hay una tarea bajo un procedimiento, está en su registración de puesto, está en su contrato, está en su rol. Entonces ya es, si ocasiona un accidente, ya es un accidente de trabajo o laboral, ¿no? Claro, o sea, no necesariamente entonces tengo que yo manejar el equipo, porque mi trabajo es verificar que ese equipo exista como activo, ¿no? En la empresa. Entonces, Okay. si el equipo, pues por su forma de trabajo o por su forma de ubicación para el área donde va a trabajar, tiene que estar en el techo, y yo pues para poder verificar que ese equipo realmente esté trabajando, exista, ¿no? Como activo para la empresa, tengo que subir y verificarlo, nada más. O sea, no necesariamente tengo que manipularlo, pero Okay. sí tengo que ver la parte física. Entonces, para hacer eso yo tengo que subir al techo. Una preguntita. Entonces, El personal que ejecuta la tarea es una contratista, ¿no? no, es ejecuto la tarea a que se refiere en el tema de la instalación y el mantenimiento. O sea, lo que pasa es que tú me dices, tú subes a verificar, ¿solamente tú subes o hay alguien ahí haciendo otra tarea de ejecución? Claro, ejecutando, sí, a veces hay el personal de mantenimiento que está haciendo las revisiones, verificando que esto esté correcto. Y yo subo también en ocasiones con el personal técnico
cuando son equipos que estén dentro de tableros de eléctricos, tableros de distribución. Entonces yo para subir y verificar eso, voy, ¿no? Con un técnico ahí, del área, pero como yo tal no opero el equipo, pero sí lo verifico que Ok. esté ahí. Y donde subes tu tema de protección, ¿qué es? Plataforma, escalera, barandas, andamios. Son lo que son barandas y escaleras. Todo Ok. está Ver- debidamente Vertical, señalado, digo, en buen vertical, estado también. escaleras verticales, escaleras con pendiente, plataformas arriba, Verticales, verticales, verticales. verticales. Bueno, lo que pasa es que ahí sí está considerado trabajos. Cuando estés en el techo, o sea, estático, haciendo tareas de inspección, está considerado trabajos en altura, porque hay un riesgo de caída, ¿no? Puedes tener los controles de ingeniería, los controles de protección colectiva, los controles de baranda, mantenimiento preventivo de la escalera, inspección técnica de las barandas, arnés de seguridad, plan de rescate, que vamos a llegar a trabajos en altura para poder un poquito ahí dar más detalle, pero existe siempre el riesgo de caída. O sea, cuando el trabajo es catalogado alto riesgo, es porque siempre hay una probabilidad que suceda. El tema es mapearla y aplicar medidas de control, porque en un momento algún control se puede escapar. Entonces, si la persona cae en altura, si a un control o el control se desfasa, entonces la severidad sí es grave. Entonces el accidente tiene que tener una cobertura de atención a ese trabajador, ¿no? Entonces por eso es que en este anexo 5 recomiendan, ¿no? Muy aparte de los sectores de empresas o industrias, las tareas, ¿no? ¿Qué tareas son catalogadas de alto riesgo? Trabajos en altura, por ejemplo. ¿Ya? Ya, listo, ingeniero, muchas gracias. Ok. Tenemos también por parte de Marco la mano levantada. Marco, te cedemos el micrófono para hacer tu consulta. Sí, ingeniero. Tengo una consulta. ¿Sí me Adelante. escucha? Sí, Marco, adelante. Ya, excelente. Mi consulta va también orientado al tema del SCTR, ¿no? Supongamos que, pongamos un caso hipotético, un trabajador que fue contratado para realizar trabajos en campo, sufre un accidente, y ese accidente no es en campo, sino en ruta a su trabajo, ¿también aplica el SCTR? Esa es Muy una buena, consulta que tengo. muy buena Otra pregunta. consulta es en relación a tú tienes un accidente, tu lesión es de largo periodo de tratamiento, tu empleador te despide, ¿qué acciones uno puede tomar, ¿no? Y mi tercera pregunta es, hay empresas que tienen su SCTR, sin embargo, no firman un ATS, no hacen una matriz y per se, y ninguna documentación previa para hacer alguna actividad, ¿no? Si durante todo el proceso de la actividad el trabajador resulta con algún daño, alguna lesión, se aplica se aplica el ATS, perdón, se aplica el SCTR o ya tenemos restricciones para que ese trabajador pueda ser atendido. Esas son mis Muy, consultas, gracias. excelentes preguntas, de verdad. Marco, ¿no? ¿Marco? Sí, así es, sí, ingeniero. Bien. Bien. La primera. El SCTR, que es un seguro complementario de trabajo de riesgo, y una cobertura por accidente laboral o de trabajo. Y el trabajo o la actividad laboral está mapeada en las funciones y roles del trabajador. Entonces, si en su contrato o en su descripción de puesto o en el manual de organización de funciones o en algún documento que le han dado unas tareas al trabajador está inspección en ruta, tránsito, inspección hacia un oleoducto, dentro de su horario de trabajo, o sea, mapeado en su contrato, y sufre un accidente en esa ruta, sí es considerado accidente de trabajo, sí es considerado accidente laboral, siempre y cuando esté mapeado en la organización, ¿ya? O de repente tiene un correo de su empleador y dice, oye, quiero que hoy día te vayas a inspeccionar a tal, no sé, guía a un almacén que está a 2 horas y ese almacén me pertenece. Y tiene esa orden, también está considerado como actividad laboral,
como accidente de trabajo. Esa es una. Lo otro, vamos a llegar también a ese punto ya. El permiso de trabajo y el ATS son documentos obligatorios para cualquier tarea de alto riesgo. Es un control inherente para alto riesgo. ¿Por qué? Porque como existe el alto potencial de daño, alta probabilidad y la consecuencia puede ser hasta fatal, que lo vamos a ver más adelante con cada trabajo, entonces, al no tener un permiso de trabajo o al no tener un procedimiento, así sea mano escrita, una secuencia de pasos cómo hacer el trabajo, o un análisis de tareas y riesgos, o ATS, entonces estoy realizando una tarea, realizando un trabajo con alto potencial de daño, con alta severidad de las consecuencias, sin un control, y sin el control más simple que es el permiso de trabajo. Entonces, yo como trabajador, queriéndome, ¿no? No me expondría a un trabajo con alto potencial de daño o alta severidad de daño sin un control, porque estoy exponiendo mi vida. Ahora, el empleador ya tiene una responsabilidad penal civil en caso de ocurrir algo, ¿no? Aparte que la SUNAFIL o SINERMIN, en una investigación, le van a pedir el permiso de trabajo, le van a pedir la TS, le van a pedir el procedimiento y el IPRC, que son documentos que siempre piden, se lo digo de experiencia, porque he pasado en investigaciones de accidentes donde cuando llega la autoridad, o SINERMIN, SUNAFIL, normalmente es SUNAFIL que es transversal, ¿no? O SINERMIN mayormente para el sector energía y mina, ¿no? SUNAFIL, que está por todos lados, te pide esos documentos. Entonces, si no los tienes, hay un proceso administrativo sancionador, hay multas de 1 hasta 200 OIT, dependiendo de la cantidad de trabajadores. Te saca un cálculo ahí, si es posible, hasta te puede cerrar la empresa. Entonces, es importantísimo, por eso estamos llevando este diploma, para que ustedes tengan el know-how, ese conocimiento y la base normativa, donde es necesario y obligatorio utilizar ciertos controles para tareas de alto riesgo. Lo tercero, se me olvidé, a ver, la ruta y los documentos. Y lo tercero era, la tercera, ¿cuál era? Disculpa. Tercera. Cuando tienes un accidente bueno, tu empleador te despide. Ah, ok. Cuando uno tiene un SSTR, supongamos que me accidente hoy día, ¿no? Turno de noche. Proceso de gestión de incidentes. Llamar, reportar, coordenada, lugar y escenario, llegar al lugar, atender siempre al herido, reportar el evento, en paralelo se activa el plan de emergencia, llevar al herido atópico o la ambulancia a un centro médico asistencial, se aplica el plan de emergencia, y en el centro médico asistencial, que puede ser un hospital del estado de salud o puede ser una clínica, va a depender el tipo de STR. Hay STR de salud y hay STR de salud con EPS, ¿ya? Va a depender. Ahí cuando lo lleven a la clínica o al hospital del estado, el que recibe siempre va a preguntar, señor, ¿de dónde viene? Bueno, le digo al supervisor, ¿no? Señor, ¿de dónde viene usted que se ocasionó accidente? Ah, mire, estaba en tal centro laboral. Ok. Entonces, para poder atender, el centro médico asistencial, sea la clínica o el hospital, va a activar el seguro, va a entrar a su base, a su sistema y verifica, fulano de tal, DNI tal, activo. Y si ahí cuenta con un CTR, entonces se activa y lo atiende. Ingresa, emergencia, atención por quemadura, descanso médico, tratamiento, ya el CTR te está cubriendo hasta que te recuperes. ¿Qué pasaría si justo el domingo vence mi contrato? Un accidente hoy día y me da descanso médico 10 días, 20 días, un mes. Pues puede vencer mi contrato en diciembre, pero no puedo dejar de recibir la remuneración porque tengo una cobertura del accidente. ¿Ya? Entonces, no. Si acaba mi contrato, no te están despidiendo, sino que no te están renovando. Ojo ahí. Pero si tienes contrato de aquí por un año y por accidental te despiden, esa es una falta grave, ¿no? O sea, al empleador lo van a multar. Pero si el domingo acaba mi contrato, lo que puede la empresa puede ser no renovarme, puede hacerlo,
pero no va a dejar de percibir una indemnización por el STR que tienes cobertura hasta tu recuperación, ¿no? ¿Ya me dejo entender? Sí, correcto. Y por más que tu recuperación tome bastante tiempo, igual el empleador tiene que hacerse responsable. Y el tema de la remuneración, ¿es una fracción de tu sueldo o realmente es el sueldo? Ahí es una fracción. Ahí se aplica el certificado de capacidad temporal de trabajo. Ahí es una fracción. Ahí sí no tengo el monto exacto, pero es una fracción. Pero si tu contrato vence el domingo, o sea, el empleador sí no te va a renovar, porque ya venció, ¿no? Pero si todavía vence aquí un año, no te puede despedir. Va a depender de la vigencia del contrato. Pero el seguro sigue activo hasta que te recuperes, hasta que te recuperes. Por eso es el STR, pues. En cambio, el de salud, el básico, carencia 3 meses, porque cuando uno termina de laborar, la empresa ya no te paga el salud, uno tiene carencia 3 meses más, ¿no? No sé si han tenido experiencia cuando han laborado y terminado su contrato y están sin trabajo, pues 3, 4 meses. Los 3 meses posteriores de terminar el contrato, tienes cobertura con el salud ambulatorio, ¿no? Pero de ahí no tiene ya. Y si tu descanso médico es 6 meses, el STR te sigue cubriendo hasta tu recuperación. ¿Ya? Esto se ve mucho en los cursos de investigación de accidentes, en realidad. Ahí hay bastante detalles sobre las pólizas, sobre la investigación, el análisis, los planes de acciones. ¿Ya? Pero está bien la pregunta para precisarla. ¿Ok? Sí, ingeniero, muchas gracias, muy amable. Listo, Marco. Importancia de la seguridad en trabajo de alto riesgo. Este es un poquito para concientizar, para sensibilizar a la alta dirección. Si bien siendo nosotros como supervisores, estamos al frente de los trabajos de alto riesgo, estamos dando soporte al operativo, soporte al mantenimiento, soporte a la contratista, nos pueden tomar hasta como cargosos en campo, te lo digo de experiencia, pero nuestra función es, se puede decir, salvar vidas. O sea, tenemos ese enfoque de salvar vidas, que la persona que está en altura, en espacio confinado, en una excavación, en un izaje, en un trabajo eléctrico, pueden ser tu familia. O sea, tienes la capacidad, los recursos para aplicar controles y salvar vidas. ¿Se realiza la tarea de alto riesgo? Sí, pero en forma segura. ¿Ya? Entonces, esta es una lámina que me gusta mucho darle a la alta dirección para que sepan la importancia de un trabajo de alto riesgo. ¿Ok? Bien. En general, cualquier proceso, actividad o tarea cuya realización implique un alto potencial de daño grave, altura, de hecho que hay siempre una probabilidad de caída libre, trabajos en caliente, de hecho que hay una probabilidad que puede haber un incendio y si no lo controla una explosión, si no lo controla un siniestro, espacio confinado, de hecho que hay la probabilidad que puede una persona que se desmaye, se intoxique, se caiga, o quede atrapada y no sepamos cómo rescatarlo. Entonces, son actividades que implican alto potencial de daño grave a la salud o originan muerte del trabajador. Entonces, estos se pueden constituir como trabajo de alto riesgo y los mismos que pueden estar presentes en casi todos los sectores. En realidad, ese anexo 5 del Decreto Supremo 093 menciona casi todos los sectores, ¿no? Construcción, energía, minas, hidrocarburos, minería, servicio de transportes, etc. Entonces, de las estadísticas de incidentes y accidentes a nivel mundial y también en Perú, se sabe que todos los años, los que vemos noticias, los que vemos flyer en el LinkedIn, en el Facebook, en el Instagram, todos los años ocurren eventos no deseados, ocurren accidentes de trabajo relacionados con trabajos de murió sepultado por derrumbe en un trabajo de excavación, alto riesgo. Hace poquito más creo que en el proyecto del aeropuerto de Chancay, creo, una persona cayó en altura en un trabajo, varios trabajos que se hacían, izaje en altura, y ha caído, ya ha fallecido. Algún control ha fallado. No puedo decir qué ha pasado, las causas, porque no he investigado ese evento, pero algún control ha fallado, considerando que es alto riesgo de caída. Entonces, estos accidentes se dan principalmente por no reconocer a tiempo, es decir, no identificar a tiempo los riesgos, los peligros existentes antes y durante el desarrollo de ese tipo de trabajos.
lo que puede estar asociado a la falta quizás de capacitación, de concientización y sobre todo entrenamiento. Es importante que el personal que ejecuta, los que ejecutan, tienen que tener una certificación, tienen que tener un entrenamiento, tienen que tener una capacitación, porque son los que van a intervenir en este tipo de tareas. Entonces, la capacitación, la formación y el entrenamiento, que es donde la primacía de realidad en campo, para este tipo de trabajos, reviste la importancia para el empleador y los trabajadores en general. Entonces, todos los empleados estratégicos, tácticos u operativos deberían establecer como control administrativo un sistema de permiso que vamos a explicar también. O sea, un conjunto de etapas para poder planificar la tarea, para poder ejecutar la tarea, para poder controlar la tarea y para poder cerrar la tarea de forma segura. También se le llama como PHV, ¿ya? Planificas, haces, verificas y actúas. Por eso es que es un sistema, porque aplicas el PHVA en un trabajo de alto riesgo. Hoy van a hacer un trabajo mañana de mantenimiento de luminaria. Ah, ¿dónde lo van a hacer? En el techo de un tanque. Ah, mira. ¿Cuántos metros? 10 metros sobre nivel del suelo. Ah, ok. Entonces, analicemos qué material se va a requerir, qué personal va a subir, cuáles son las competencias de ese personal, el tanque está en servicio, está fuera de servicio, hay trabajo simultáneo. O sea, se tiene que planificar. Una vez que se planifique, con los respectivos controles, procedimiento, IPRC, ATS, permiso de trabajo, entonces se autoriza la tarea, porque ya se planificó. Y durante la ejecución de la tarea, se verifica, se controla, que es lo que nosotros vamos a estudiar, los controles en tareas de alto riesgo. Y ante cualquier desviación, acción inmediata. Señor, justo no se ha anclado. Por favor, stop work, un ratito. Lo retroalimentas, le explicas lo que está haciendo, levanta la observación conjunto, se verifica y continúa la tarea. Y si no, paras el trabajo. Stop work, una política donde cualquier peligro inminente que tú puedas observar en campo, un alto potencial de daño, pues tienes la facultad de la autoridad de parar un trabajo. Esas son políticas de la empresa, ¿no? Stop work que pueden manejar. Entonces, el sistema de permiso de trabajo es uno de los controles en realidad administrativos más importantes, más relevantes en trabajos de alto riesgo, porque los permisos mapean todas las tareas, todo el checklist, todas las condiciones de la gente, del equipo, del entorno medio y del ambiente, los materiales y del ambiente. ¿Ya? Ok. Características de trabajo de alto riesgo, pues aquí he considerado 5 características. Primero, tiene un alto potencial de causar daño grave a la salud o muerte del trabajador. Las estadísticas ocupan el primer lugar. Primer lugar, accidentes, mayormente excavación, altura, espacios confinados, izaje, energías peligrosas, etc. 2, existe la obligación legal de establecer estándares, procedimientos escritos de trabajo seguro y ATS y prácticas seguras, permiso de trabajo y checklist, verificaciones. Vamos a revisar algunos checklists en el transcurso de estas 5 sesiones y voy a compartir también información editable de checklists que pueden ser usados para sus trabajos que puedan estar supervisando o quizás quieran tener más información. Legislación, muchísima, internacional y nacional. 3, se requiere diligenciar los permisos de trabajo solicitado por responsable de la ejecución del trabajo, autorizado y firmado para cada turno por el responsable del área, dueño del equipo, dueño del activo, ¿ya? Y supervisado por responsable del trabajo. El sistema de solicitud y autorizaciones de permisos forma parte integral del plan de ejecución del trabajo alto riesgo. Tiene que haber un sistema de autorización. Cualquiera no firma un permiso, tiene que tener ciertas competencias, cierta capacitación y una autorización escrita por su empleador, que le autoriza a firmar permisos de trabajo de alto riesgo. Otra característica es que requiere que una o más personas supervisen de manera continua, quienes deben velar porque se cumplan las medidas de seguridad
y las condiciones de trabajo de acuerdo a las condiciones de permiso otorgado. En caso de no cumplirse, stop work, para el trabajo, cancelar el permiso, dejando constancia de la fecha y hora de la cancelación. Y quinto, es cuando se requiere de personal competente, capacitación, formación y entrenamiento para realizar tareas, trabajos, personal capacitado, entrenado, certificado y en óptimas condiciones. Una de las características uno de los controles que se toman en cuenta en todos los trabajos de alto riesgo es la aptitud física y emocional. Y es por ello que todos tienen que tener un certificado de aptitud médico ocupacional, el famoso TAMO, ¿no? Cuando entran a laborar a una mina, a una industria petrolera, a una industria pesquera, a una industria del sector eléctrico, pues les exige un examen médico ocupacional, ¿cierto? Y ese examen médico ocupacional pasa por todos los especialistas, ¿correcto? Y al finalizar, te entregan o le entregan al empleador una portada, una carátula, donde certifican tu aptitud médica ocupacional. Y ahí va a tener 3 clases. Apto, apto con restricción y apto sin restricción. Entonces, apto, apto con restricción y no apto. Entonces, dependiendo de ese tipo de categoría, después de haber pasado el examen médico ocupacional, el empleador deberá seleccionar quiénes pueden hacer un trabajo en altura, quiénes pueden realizar un trabajo en espacios reducidos, quiénes que pueden hacer un trabajo con energías peligrosas. ¿Por qué? Porque sin el certificado de aptitud médica ocupacional, en el examen, en la parte psicológica, porque pasan por todos los especialistas, ¿verdad? En realidad, la parte psicología, después de los exámenes, talleres que te toman y preguntas y entrevistas, a veces el examen demora como 4 horas, examen médico, hasta un día entero, certifican que el señor no se encuentra emocionalmente bien, tiene algún trastorno emocional, tiene alguna depresión, o clínicamente tiene colesterol alto, tiene sobrepeso, sufre de vertiginosis, de mareos o de azúcar alta. Entonces, no va a estar apto para trabajos en altura, porque este señor va a tener más probabilidad de caer en altura por alguna condición física y psíquica o emocional de la persona. Entonces el empleador no se va a arriesgar. Puede estar apto para cualquier tarea, para su piscina, para almacén quizás, pero no para un trabajo en altura. Por eso, esto también lo vamos a estudiar, es la certificación médica, la parte física y psíquica, es uno de los controles para autorizar un trabajador en alto riesgo, ¿ya? Entonces, estas son parte introductoria, para poder entrar ya a los controles operacionales. Ahora ya vemos qué es un permiso de trabajo. La palabra permiso, ¿dónde viene? Autorización. ¿Qué es permiso? Autorizar. Autorización y aprobación escrita, tiene que estar escrita por un emisor, que especifica la ubicación, el tipo de tarea a efectuarse, certifica qué peligros y riesgos han sido identificados, evaluados por personas competentes y que se han tomado todas las medidas necesarias. Oye, mira, voy a hacer trabajos en espacio confinado. Ah, ok. Plan de rescate, vigía de entrada y salida, supervisión, EPPs, monitoreo constante de gases, aplicar energías peligrosas, liberación del equipo, una serie de controles que se verifican en situ y pongo un check. Sí, 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 cuenta, cuenta, cuenta. Ahora sí, autorizo y apruebo, firmo y doy permiso de F trabajo de alto riesgo. Ese es el concepto de permiso de trabajo. Otro concepto, herramienta de gestión que brinda, es una herramienta, es una metodología que permite administrar las medidas de seguridad para la ejecución de tareas de alto riesgo. ¿Enfocada a qué? A prevenir daños a las personas, daños a los equipos, daños al ambiente inclusive. ¿Ya? Ese concepto de permiso. También hay concepto
En sector hidrocarburos, el decreto supremo 043, escogió como ejemplo, porque hay más normativas sectoriales. El 043 es el reglamento de seguridad para actividades hidrocarburos. Es un reglamento sectorial, ¿ya? Describe el permiso como un documento escrito donde se autoriza. El sinónimo de permiso es autorizar. Se autoriza a desarrollar tareas, actividades como inspección, ojo ahí, me hicieron por ahí una pregunta, inspección en altura, inspección, mantenimiento, reparación, instalación, construcción, entre otros, bajo ciertas condiciones de seguridad, en un periodo definido de tiempo, y sin el cual no se podrá iniciar los trabajos. Ojo ahí, lo establece esto de hidrocarburos. Sector minero también es obligatorio. Sector pesquero no recuerdo bien, pero son documentos obligatorios sectoriales. Esta autorización estará predeterminada en el tiempo y el área en donde se desarrollarán los trabajos, indicando en el documento, en este formato de permiso, la constancia de las medidas de seguridad a utilizarse para la ejecución de los trabajos. ¿Ok? Ahora ya vamos ya a entrar, bueno, no sería para el viernes, cada tipo de trabajo de alto riesgo, ¿no? Vamos a estudiar espacios confinados, vamos a estudiar trabajos en caliente, el día lunes vamos a estudiar trabajos en altura, trabajos con energías peligrosas y por último trabajos de seguridad. Cada tarea tiene su alto potencial de daño, tiene su alta seguridad y a veces hay tareas, trabajos simultáneos donde combinas controles. Me hicieron la pregunta o el comentario de un trabajo de excavación más de 1.5, más de 2 metros bajo suelo. Excavación, un tipo de trabajo. Altura, también se considera plan de rescate. Espacio confinado, monitoreo de atmósfera peligrosa. Entonces, 3 tipos de controles en una excavación. Confinado, altura y excavación. Y si sueldo en la parte interna, pues trabajas en caliente. Y si libero una energía peligrosa en una excavación, trabajos con energías peligrosas. Hasta 5 puedo aplicar. Imagínense ese tipo de tareas, ¿no? Son de alto riesgo, ¿no? Entonces, la importancia de tomar el concepto y la medida de control, ¿ya? Siempre va a haber un emisor, que es el dueño de la instalación, el dueño del equipo, el dueño del TAC o el dueño del activo, ¿no? Que tiene que emitir el permiso, tiene que también estar debidamente capacitado, autorizado y entrenado. Ojo, no solamente del equipo, sino del permiso de trabajo, de las medidas de seguridad. Le inculca las culturas de seguridad al emisor, al dueño de área o al de producción. Y también va a haber un ejecutor, que normalmente puede ser mantenimiento, puede ser el área de construcción, puede ser el área de servicios, o esta área de soporte de la empresa puede tercerizar esa tarea y va a subcontratar, va a traer a un tercero, a una contratista especializada. Entonces el ejecutor puede ser 2 firmas, el responsable del trabajo administrador, el contratista y la contratista. Va a depender del sistema de la empresa, pero normalmente son 2 firmas, emisor y ejecutor. También hay bibliografías donde el ejecutor le llaman solicitante, ¿ya? Hay bibliografías que consideran el mantenedor solicita el trabajo. Oye, yo solicito que intervenir tu bomba, porque ya le toca mantenimiento preventivo. Ok, solicitante. Y el autorizante es el dueño de casa. Él autoriza que realice el mantenimiento de ese equipo, porque él te lo va a entregar, lo va a poner fuera de servicio. ¿Ya? Ambos es igual, ¿no? Emisor ejecutor o autorizante y solicitante. Entonces, siempre los permisos de trabajo se deben realizar para trabajo de alto riesgo, pero también va a depender del sistema adoptado, de los escenarios de riesgo que pueda haber en la empresa. Pueden haber permisos de trabajo en frío, pueden haber permisos de trabajo en caliente, pueden haber permisos de trabajo en excavación, permisos de trabajo en espacios confinados, en altura, paisaje, radiaciones, va a depender de la empresa, ¿no? Nosotros vamos a estudiar 5 escenarios que son los más críticos, pero hay empresas que tienen hasta permiso de trabajo para gamografía, hasta para inmersión inclusive. Cuando hacen trabajo de buceo, cuando inspeccionan líneas submarinas, tienen permiso de trabajo para inmersión, ¿ya? O gamografías también, que son trabajos con fuentes radioactivas, ¿no? Para plaquear, para certificar la calidad de una línea, una tubería, un equipo. ¿Ok? Y el ATS, que es un
Adjunto, no puede quedar atrás, es el acompañante del permiso de trabajo, porque si el permiso de trabajo es una verificación de control de seguridad y las tareas en un determinado lugar o un determinado tiempo, entonces necesito conocer cuáles son los peligros, los riesgos en ciertas tareas del trabajo, ¿no? Entonces el ATS es eso, ¿no? Es un documento que acompaña al permiso de trabajo en el cual se identifican los peligros y riesgos de la actividad a realizar en el día, ya en el día. También es conocido como el hipercontinuo, ¿ya? Hay bibliografías que dicen que es el hipercontinuo, pero se le conoce también como ATS. Eso lo saben también normativas sectoriales, ¿ok? ¿Quiénes son los actores en un permiso de trabajo y ATS? Pues el responsable del área, el responsable del ejecutante. Hay empresas que involucran al HC, es importante el HC en las tareas de alto riesgo. Y también cuando hay trabajo con energías peligrosas, las personas autorizadas para aislar, bloquear y etiquetar. ¿Qué etapas existen en un permiso de trabajo? Pues la planificación es importante, debe haber una preparación, una planificación. No puedo mañana ocurrirme, mañana vamos a hacer un trabajo en caliente. ¿Dónde? Voy a soldar la línea, pero está con producto. Momento, hay que ver si esa línea ha sido drenada, liberada, vaporizada, aislada, se ha aplicado control de energías peligrosas, hay control de trabajos en caliente, por explosividad, medición de gases, encapsulados. O sea, se tiene que tomar todas las medidas en la preparación. Segundo, si tienen las medidas, lo apruebo, lo autorizo. Tercero, valido in situ. Cuarto, ejecuto, primacía de la realidad. Y quinto, cierro mi permiso. Esas son las etapas de cualquier sistema de permiso de trabajo. En la etapa de preparación, pues está la planificación, siempre multidisciplinaria. Oye, mantenimiento se le ocurre hacer mañana hacer intervención a una, no sé, a un caldero o a una bomba. Ah, ok. ¿Las avisable yo diaria? No, no le avisaba. ¿Las avisable de seguridad? No, tienes que avisarle porque él te va a entregar el equipo. Entonces, multidisciplinaria, planifica. Análisis de riesgos en conjunto. Verifican interferencias, pueden haber trabajos simultáneos, pues en conjunto, ¿no? Vigencia y validez. La normativa dice que en el Perú no debe pasar de 12 horas un permiso de trabajo. Despejar las áreas, limpiar. Y la ejecución, pues siempre que el permiso esté visible, ¿no? Que sea una comunicación, haya revalidaciones, puede haber un stop board, entrega de turnos, si el permiso continúa o se cierra y hace un nuevo permiso. ¿Qué hacer en caso de emergencia? Porque si son de alto riesgo, alto potencial de daño y alta severidad de consecuencias. Entonces, puede haber un amago, no lo controlo, puede haber un incendio, no lo controlo, puede haber un siniestro. Entonces, tengo que tener mi plan de respuesta a emergencia. Espacio confinado. Hoy la persona se cayó en el fondo de un recipiente. No ha habido intoxicación, pero se cayó. Y no puede salir por sus propios medios. Entonces, tiene que haber un plan de rescate, un plan de respuesta a emergencia. Por eso se tiene que considerar los escenarios de emergencia. Y que nunca falte la supervisión. Miren, estimados alumnos y alumnas, supervisión viene de tener una visión más allá de los que van a ejecutar el trabajo. Ustedes han visto que los que van a excavar, bueno, los que han tenido oportunidad, cuando van a hacer una excavación, un trabajo en caliente, un corte, una soldadura, o van a pintar en altura o arena, o sea, una actividad de alto riesgo, la misma rutina de ellos quizás a veces no ven más allá en el entorno de los peligros y riesgos. Para eso está una persona detrás de ellos que tenga una visión complementaria a los ejecutantes en manera preventiva. Por eso se llama supervisión, ¿ya? Que tenga una visión mayor todo el entorno para proteger a los ejecutantes, para proteger a los trabajadores. Esa es la labor de la supervisión y a eso llegamos los SOMA, a eso llegamos los prevencionistas, a eso llegamos los supervisores de trabajo de alto riesgo, a supervisar, ¿ya? No solamente a firmar, sino a supervisar durante la ejecución del trabajo, porque estoy firmando, estoy poniendo una responsabilidad civil y penal. ¿Ok? Y las etapas de cierre, pues, siempre se tienen que verificar las condiciones, inspeccionar el área, entregar el permiso cerrado,
levantar alguna observación o despeje, habilitar las operaciones, porque un permiso se ha aperturado seguro por hacer mantenimiento en un equipo, cierra ese permiso, entregas a operaciones y continúa el proceso, ¿no? Y los manejos registros, las evidencias, la charla 5 minutos, el ATS, las certificaciones, los checklists, la inspección de herramientas, la inspección de PP, los registros de medición de gases, todos los registros que se generan en un permiso de trabajo. Este es un formato, hay muchos formatos, he escogido este como modelo. Como todo formato en un sistema de gestión, va a tener siempre su código, porque es trazable los documentos, va a tener un nombre, en este caso, registro de permiso escrito de trabajo de alto riesgo, una fecha de elaboración, una dependencia que lo administre, y de dónde nace este formato, ¿no? Aquí, por ejemplo, este permiso nace de un manual integrado de gestión, entonces lo colocan ahí como referencia. Es importante colocar el área donde se va a realizar la tarea, el lugar, las coordenadas. Por ejemplo, voy a hacer trabajo de pintura en el techo de un recipiente, de un tanque. Ok, pero ¿qué lado? Norte, sur, este, frente a tal equipo, lado sur. O sea, precisar las coordenadas, porque eso ayuda a hacer un buen análisis de tareas, la ATS, porque conozco el lugar. Y también, cuando ocurren accidentes y la autoridad te solicita el permiso de trabajo y si el permiso no está especificado bien las tareas, bien el lugar, también puede ser observable. Se coloca la fecha del trabajo, la fecha de la tarea que van a realizar, la hora de inicio, y tiene que tener un término, porque un permiso se apertura y se cierra, tiene que tener un inicio y final. Por normativa en el sector peruano, no debe pasar de 12 horas. El número correlativo, o lo pueden poner en la parte de arriba como correlativo o foliado, dependiendo. Descripción del trabajo, responsable del trabajo, quiénes son los que van a ejecutar, la contratista, la subcontratista, el mantenimiento, la ingeniería. ¿Ya? Checklist de los equipos de protección que van a utilizar. Se amerita, bueno, casco todo deben usar. Se amerita chaleco, se amerita arnés, no aplica, se aplica. Linternas, protección visual, careta, media cara, full face, guantes de jeve, guantes de neoprene, guantes de cuero, guantes anticorte. O sea, se coloca todo el checklist de protección personal adecuado al trabajo que van a realizar. ¿Ya? Se puede hacer referencia también a que IPRC está mapeado esta tarea, porque hay un IPRC que es línea base cuando empieza el proceso, el servicio u obra. Es importante también listar las herramientas, los equipos, el material que van a utilizar, ¿no? Si son adecuados o no, si es una zona clasificada, zona ATES como le llaman, entonces tienen que ser herramientas o materiales intrínsecos, ¿no? A prueba de explosión. Procedimiento a seguir, es importante el procedimiento. No, que yo tengo procedimiento. ¿Y cómo vas a desarrollar el trabajo de arenado? ¿Cómo vas a desarrollar el trabajo de corte soldadura? No, yo siempre lo hago así. Ponlo por escrito. Ponlo por escrito. Secuencia de pasos, código, título y fírmalo. Y difúndelo al trabajador. Necesitas tu secuencia de pasos, necesitas un procedimiento para poder tener un mayor contexto en el permiso y en tu ATS. Es recomendable los procedimientos. Y si no tienes procedimientos, pues es una falta de control. Y es más probable que sucedan los accidentes. Recomendaciones. En caso que sucedan algún imprevisto, ¿qué hacer? ¿Qué plan de emergencia activar? ¿Qué política de stock board aplicar? O qué política de parar el trabajo aplicar, ¿no? Stock board es una de ellas, ¿no? Y las autorizaciones, dependiendo de las personas que han tenido una capacitación, unas competencias y una autorización escrita por su empleador, ¿no? El dueño de área, el ingeniero de seguridad, como le digo, hay empresas que no firman el ingeniero de seguridad, pero sí da soporte. Hay empresas que sí lo hacen firmar. Depende del sistema de la empresa. La normativa nomás exige 2 actores, emisor y ejecutor. En otra bibliografía le llaman autorizante y solicitante. ¿Ya? Pero el sistema de la empresa puede adoptar una firma más, una supervisión más, L seguridad, o la contratista, que mayormente los trabajos de mantenimiento son tercerizados. ¿Ya? Entonces, el nivel de firma va a depender del sistema de la empresa. Normativas, no voy a hablar de esto, solamente los digo como referencia, ahí le estoy dando.
Y sobre estas normativas, ojo, es la que se ha sacado las láminas diapositivas, trabajos en espacios confinados, en altura, en caliente, energías peligrosas, porque existe mucha normativa. Aquí se lo doy como listado. Y también se va a convertir en un OneDrive con esa normativa, porque si las tengo algunas, bueno, la mayoría las tengo en un OneDrive, ¿ya? Pero existe mucha bibliografía en el trabajo del torriego. Por ejemplo, tenemos ahí la API-RP 2009, prácticas seguras de trabajos en caliente, corte, soldadura, donde hay llama abierta. Hay una norma internacional. Norma ANSI, API Práctica Recomendada 2016, pautas para ingresar y salir en tanque de almacenamiento de hidrocarburos, espacio confinado, ¿no? API 2217, pautas para espacios cerrados. Y así hay muchas normativas internacionales, bueno, las nacionales ya algunas he comentado, y también normativas europeas, americanas, ¿no? Por ejemplo, la norma americana OSHA 29 CFR 19 es un código para control de energía peligrosa. Aquí menciona todos los tipos de controles que hay para energías peligrosas, no solamente eléctricas, sino también puede ser mecánicas, hidráulicas, etc. NFPAs, que también son normativas para trabajos en caliente, donde justo establece cuál es la distancia mínima que se recomienda retirar cualquier material inflamable, lo que es hasta 15 metros, pues lo establece una norma NFPA. Entonces, todos los controles que vamos a ver en estas 5 sesiones, bueno, y aquí a partir del viernes, están extraídas de estas normativas, lo más relevante, ¿ya? Pero miren la cantidad de normativas que existe para alto riesgo, ¿no? Y a veces por desconocimiento no se hace una buena gestión de trabajo alto riesgo y suelen suceder los accidentes, ¿no? Entonces, existe mucha bibliografía para trabajos de alto riesgo, ¿ok? Esto va a pasarlo así rapidito porque esta es la ley de transversal, también menciona trabajo de alto riesgo, inclusive el artículo 63, si ustedes me dicen, ingeniero, ¿y cómo puedo aplicar una política para realizar un trabajo ante un peligro inminente? Un storyboard, porque no es el enfoque para los trabajos, en realidad, tiene que avanzar, ¿no? Se tiene que producir porque de eso viene la rentabilidad, pero la seguridad tiene que avanzar de forma segura, pero ante un peligro inminente, donde no hay controles, no hay un sistema de anclaje en altura, no hay protección de línea de vida, entonces, señor, en cualquier momento se va a matar. Entonces, tienes facultad, por la ley 29183, en el artículo 83, que puedes interrumpir las actividades. Las políticas que se hagan las empresas de storyboard salen de aquí. Ley aprobada en el 2011. El artículo 63 faculta al empleador a tener políticas de interrumpir actividades en caso de un inminente peligro. Ahí lo dicen. El empleador establece medidas y da instrucciones necesarias para que en caso de un peligro inminente, que constituye un riesgo importante e intolerable, o sea, muy probable y muy severo, pues puedan interrumpir sus actividades. Incluso si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico donde se elaboran sus labores. ¿Lo dice el instructor? ¿Lo dice el público? Lo dice la ley. Entonces, a veces por desconocimiento suelen suceder los accidentes. Hay políticas, hay facultad para que la empresa establezca un sistema de permiso, un sistema de trabajo seguro, un sistema de control de trabajos de alto riesgo. ¿Está bien, amigos? Alumnos, alumnas, bueno, también le digo amigos que vamos a ir interactuando más adelante. Eso, pasito de hidrocarburos, lo dejo como lectura, pero hasta aquí me quedo, que ya son 8:30, ¿ya? 8:40, tengo que es para 1.5 horas, pero creo que ha sido importante empezar con esta introducción para que vean la importancia, la base normativa, el respaldo que tenemos como supervisor de alto riesgo, tanto para el empleador y para los trabajadores, en que es relevante considerar todos los controles para trabajos con alto potencial de daño y alta severidad de las consecuencias, porque si no aplico los controles, pues que una persona se caiga a 3, 5 metros de altura se va a matar. Una persona que realiza trabajos en caliente con llama abierta y no tiene ninguna medida de protección o prevención se va a quemar. Una persona que aplique un trabajo eléctrico o en una energía o un equipo con energía peligrosa y no ha sido liberado, va a sufrir atrapamiento, hasta va a morir. Una persona que realiza un trabajo en espacio confinado y adentro no se midió la atmósfera y hay
algún producto que puede intoxicarlo, desmayarlo, pues se va a morir. O si no lo rescatas a tiempo, se va a morir. Entonces estamos hablando de alta severidad de las consecuencias. Entonces tengo que preocuparme por los controles, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ir viendo ya el viernes 17, espacio confinado y caliente, el lunes 20, energías peligrosas, miércoles 22, trabajos en altura, y el viernes 24, excavación, y un breve puntual ahí, tallercito de examen para tener una buena especialización, ¿ya? En trabajo de alto riesgo. Entonces, si tuvieran una pregunta, escriben o me mencionan, y la voy apuntando para ir atendiéndola en la siguiente clase. Vamos a ver. Ok. Los alumnos, 36 alumnos. Bien, ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Ingeniero, bueno, agradezco sus conocimientos brindados el día de hoy en esta sesión. Bueno, dado que es la primera sesión y la introducción, pues nos hemos extendido minutos más de lo previsto. Creo que es importante que acá justamente quien les habla, he compartido mi número de teléfono corporativo para que cualquier duda o consulta adicional puedan, por favor, realizármelo a mi persona, que yo gustosamente le voy a compartir al ingeniero Henry las consultas que ustedes tienen de repente pendientes. No hay problema, no se preocupen, igual yo estoy atento para darles el soporte durante todo el proceso de este diploma sesión tras sesión. Como bien lo mencionó el ingeniero Henry, ya tenemos ya las fechas establecidas. Nos estaríamos encontrando en una siguiente sesión, en la sesión número 2, para este viernes 17. Yo soy el ingeniero Hugo Bedón y bueno, voy a estar con ustedes sesión tras sesión, dándoles el soporte, la guía. Recordemos también que esta clase es grabada, así que si gustan ustedes revisar nuevamente para de repente reforzar o refrescar los conocimientos brindados el día de hoy por el ingeniero Henry, pues no hay ningún inconveniente porque voy a estar compartiendo el enlace para que ustedes puedan acceder a esta clase grabada en los grupos de WhatsApp. También es importante mencionarles que todas las diapositivas que está compartiendo el ingeniero Henry, también se va a compartir el enlace para que ustedes puedan acceder a ella y puedan pues revisar la información relevante. Mencionó el ingeniero Henry que también tiene información adicional, material adicional académico, como plantillas, checklists, normativas de guía, pues todo este material se está recabando en carpetas para que nosotros podamos compartirlo con ustedes, si en todo caso acceden justamente a concluir ese diploma con una evaluación final y puedan acceder a su paquete de acreditación. Yo soy Hugo Bedón y estoy gustoso poder atenderlos. Tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Se despide Elévate Perú. Con Elévate Perú siempre, como les digo y como bien lo mencioné en su momento, vamos a descubrir el potencial que tenemos dentro. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Gracias, Hugo. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Nos vemos Dios mediante el día viernes. He compartido el enlace de la asistencia en el chat. Por favor, les agradecería muchísimo para validar esta participación por ustedes, que, pues, que puedan inscribirse en este link de asistencia. Es importantísimo, ya que forma parte también de la guía del estudiante, para que podamos nosotros validar nuestra participación y podamos nosotros concluir con éxito este diploma. Sí, he compartido también mi número de teléfono, ustedes pueden apuntarlo. Yo soy el ingeniero Hugo Bedón. Cualquier consulta o duda pueden hacérmela llegar directamente a mi equipo personal. Ok, bien, entonces tenemos acá consultas por parte de Luis. Bueno, de esas consultas van a ser absueltas en la siguiente sesión, lo voy a ir apuntando, no te preocupes Luis, vamos a ir dándole soporte y seguimiento a cada una de las preguntas que ustedes vienen haciendo. Bueno, tómense los minutos para poder registrarse en el formulario de